Vamos a resolver este problema que involucra resolver una integral triple mediante coordenadas cilíndricas. El problema dice lo siguiente: un sólido está contenido por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 1, ubicado por debajo de z igual 4, ese es el techo, ¿está? Z igual 4, y por encima del paraboloide 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aquí está la parte del paraboloide. Entonces es el sólido integrado por ese cilindro, el paraboloide por debajo, el plano z igual 4 como techo. Dice, la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia al eje axial. Entonces el eje axial, en este caso, es el eje de simetría de este sólido, es el eje z. Entonces eso es lo que nos dice la información que nos da. La densidad es proporcional a la distancia del eje axial. Y dice, halle la masa del sólido. Entonces, la idea de esto es utilizar la relación entre masa, volumen y densidad para calcular la masa del sólido. Uno puede calcular el volumen mediante una integral triple. Ese es el objetivo de este problema. Entonces, en cuanto a la física del problema es sencilla. Uno, dice la densidad es igual a masa sobre volumen. Eso es lo primero que uno dice. En este caso esa fórmula no sirve porque esto se corresponde a densidad constante. Para cuando uno tiene densidad variable, que es este caso, porque cuando nosotros nos alejamos del punto, la densidad va aumentando, ¿sí? Se aumenta con respecto al eje axial, la densidad del material, entonces la densidad no es constante, sino que es variable, varía con esa distancia. Entonces la fórmula que uno utiliza es esta, que es la misma fórmula, pero en modo diferencial, digamos. O sea, uno puede considerar la densidad constante si esto es un punto, o sea, diferencial m sobre diferencial b. dm es un pequeño, una fracción infinitésima de masa y dv es una fracción infinitésima de volumen. Entonces ahí en ese caso uno considera que en un punto la densidad tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor constante. Entonces esta fórmula es análoga a esta, como dijimos, para el caso de densidad variable. Entonces, en definitiva, uno puede integrar para obtener la masa, que es lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? Uno separa, asumiendo que estas son funciones diferenciables, uno separa el diferencial b, obtiene esta expresión, integra ambos lados del igual para obtener la masa. Entonces acá nos da la masa, de este otro lado tenemos una integral en el volumen, o sea, una integral triple, de la densidad de x y z. La densidad no es constante, sino que depende del punto x y z en cuestión dentro del sólido. ¿Sí? Entonces esto es en definitiva lo que tenemos que resolver de matemáticas, ¿sí? La integral triple de esta densidad. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que vale, cuánto vale la densidad. Dice, la densidad es proporcional a la distancia al eje axial. Entonces uno puede decir que K es una constante de proporción. No dice qué valor tiene, en el problema no nos da esa información. Entonces uno tiene solamente que es proporcional a la distancia. La distancia es, raíz de x cuadrado más y cuadrado, la distancia mínima, por supuesto, al eje axial. Entonces, esta es la función que nosotros tenemos que integrar. Entonces, la resolución será resolver esta integral que tenemos acá. La masa será igual a la integral triple de esto, que es la densidad, diferencial volumen. Bien, entonces ahí se terminó por completo la física de este problema. ¿Sí? Uno tiene que resolver esa expresión. Y entonces lo que vemos es decir, en coordenadas cilíndricas que nosotros sabemos que el cilindro vale r igual 1, ¿sí? el radio de este cilindro es 1. Hemos dicho que las coordenadas cilíndricas son análogas a las coordenadas polares, lo que pasa es que le hemos agregado solamente la dimensión z. El paraboloide es 1 menos r cuadrado, porque tenemos menos x cuadrado menos y cuadrado acá dentro de esta fórmula, entonces acá será menos r cuadrado. Y el plano, es z igual 4. O sea, z es solamente agregarle la distancia al plano x y. Entonces, eso es nuestro techo. Entonces, esto es lo que tenemos representado y podemos resolverlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, vamos a cambiar esto que dice x y. Vamos a hacer que aparezca r, ¿sí? Que aparezca z, si tiene que aparecer. Y vamos a definir el volumen o la región E de integración en términos de las coordenadas cilíndricas. Entonces, raíz de x cuadrado más y cuadrado es r, ¿sí? Y nuestra expresión quedará de esta manera. Acá está el r de k por r
acá el R de pasar a coordenadas cilíndricas, nuestra dirección z será entre el paraboloide y z igual 4, o sea que esta es la integral de z, 1 menos r cuadrado, es el paraboloide z igual 4. En dirección R, bueno, no nos podemos salir fuera del cilindro, entonces entre 0 y 1. ¿Sí? Y en dirección θ, bueno, eso es toda la vuelta. Entonces integramos entre 0 y 2pi y ahí ya tenemos la integral planteada para resolver. Entonces k por r, o sea, por r queda k por r cuadrado. Entonces uno tiene que integrar primero con respecto a z, pero r, digamos, r es una de las variables independientes. R θ y z, entonces k por r cuadrado puede salir fuera de la integral de z directamente. Entonces aquí está k por r cuadrado y lo que se hizo, bueno, la integral de z quedó solamente, la integral de 1 quedó solamente z y lo que hicimos fue evaluar entre los límites de integración, por eso queda 4 menos la fórmula del paraboloide, k por r cuadrado quedó inalterada y ahora lo que debemos hacer es integrar con respecto a r y con respecto a θ. Bien, con respecto a r, bueno, ahora sí, tenemos r acá por todos lados, entonces reacomodamos la expresión y podemos integrar con respecto a r. Fíjense que esto que tenemos acá no depende en absoluto de θ, o sea que todo este integral interior puede salir de la integral con respecto a θ, eso es lo que sucede acá, o sea, la constante sale fuera de todas las integrales, la integral con respecto a θ quedó solita, ¿sí? Sacamos toda esta integral interior de la integral con respecto a θ, porque esto no tiene la variable θ, y luego nos quedó k por una multiplicación de integrales, y acá tenemos esta expresión reacomodada, k lo sacamos afuera y este r cuadrado lo distribuimos, hicimos las restas y las operaciones algebraicas correspondientes y nos queda 3r cuadrado más r a la cuarta, eso se integra fácilmente por regla de potencias y se obtiene un resultado, ¿sí? Se evalúa entre 0 y 1 y se obtiene el resultado que estamos buscando, que es ese que está ahí. Fíjense que la masa queda en función de k, ¿sí? Cada uno no la conoce, nadie nos da el valor de la proporcionalidad, solamente nos dicen que la densidad es proporcional, entonces este valor será asignado para que dé un valor numérico, debe ser asignado posteriormente.